Bueno. mentiras, videos. Gran nota. Así que Bueno, muchas gracias. Por favor, al contrario, a vos. Ayer te estaba escuchando, me parece, si no me equivoco, sí, creo que estabas con Gustavo López en la red, con todo el equipo de Gustavo. Y una pregunta me pareció muy interesante la respuesta y la explicación, porque creo que está bueno entenderlo. Viendo hoy lo que es Alberto Fernández, podemos hablar de la realidad ya política, pero viendo cómo lo que es Alberto Fernández, lo que está pasando, todo el escándalo con Fabiola Yáñez, alguno de los chicos de allí te preguntaba, bueno, ¿y por qué lo eligió? Y me pareció muy interesante. Cristina Fernández lo recontraconocía y lo conoce Alberto Fernández. Fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner, de ella. Sí, ¿por qué lo eligió? Bueno, en realidad, retrotrayéndonos un poco a ese momento en el que se resuelve eso, había un problema central en el peronismo que era un sector del peronismo, digamos, no confiaba en Cristina. Cristina era la figura con mayor predicamento, pero dudaba mucho que alcanzara para ganarle al macrismo. Y Alberto había sido el delegado de Cristina para ir tratando de convencer al resto de que había que unirse. Y los gobernadores, los intendentes que lo recibían a Alberto Fernández le decían, mirá, Alberto, con vos está todo bien, entendemos tu postura, pero el problema es Cristina. Después Cristina viene y nos saca plata, bueno, todo lo que ya sabemos. Y cuando entonces Cristina encuentra en la figura de Alberto Fernández el vehículo para poder reunificar el peronismo y convencer a todos de que esa era la posición, pero pasa que ella se queda dentro de la fórmula y eso termina enviciando la iniciativa. Entonces fue una solución táctica electoral para tratar de resolver esa ecuación que le permitiera al peronismo volver al poder. Pero en ningún momento, ni en esa conversación en la que Cristina le ofrece ser o le dice que va a ser su candidato a presidente, ni en ningún momento posterior, hubo un diálogo profundo respecto de lo que iba a ser esa coalición, cómo iba a funcionar el gobierno, cuál iba a ser el rol de cada uno de ellos dos, cómo se iban a resolver los conflictos internos. Nunca se conversó, o sea, no hubo una hoja de ruta respecto de ese acuerdo y después, obviamente, en el transcurrir de la gestión empezó a deshilacharse como lo vimos, ¿no? ¿Y esto es el final del kirchnerismo? Bueno, yo tiendo a ser cauteloso porque esa es una defunción que ya fue anticipada muchas veces. Sí es cierto que hoy el peronismo en su conjunto está probablemente en su momento más crítico, incluso peor que cuando perdió con Macri en el 2015, porque en ese momento perdió por una diferencia mínima, con una fuerza nueva, todavía quedaba, digamos, aglutinado. Hoy yo veo mucha fragmentación. El kirchnerismo hoy representa básicamente al peronismo bonaerense, y allí también hay una discusión todavía muy solapada, pero que vemos progresivamente espiralizarse entre el proyecto de Kicillof y la Cámpora, ¿no? Cristina hasta ahora no se ha pronunciado, pero yo creo que conforme nos aproximemos al tema del armado de listas de las elecciones del año próximo, va a haber un foco de colisión. El resto del peronismo hoy está en una postura más cuestionadora de Cristina Kirchner y lo de Alberto en eso sí le pega mucho, porque el resto dice, fuiste vos la que lo elegiste. Ahora, todavía no hay contrafigura dentro del peronismo que pueda ejercer o plantarse como un liderazgo alternativo que desafíe internamente a Cristina. Entonces, mientras eso no esté, Cristina cada vez representa menos, pero es la que tiene el núcleo más cohesivo, más duro, más disciplinado, ¿no? Obviamente con la Cámpora como fuerza principal, pero en un contexto de mucha fragmentación y mucha dispersión, y yo creo que es lo que vamos a ver el año que viene. Vamos a ver listas, yo te diría, más cercanas al gobierno, vamos a ver listas muy opositoras, vamos a ver armados raros, porque el peronismo se quedó sin conducción. ¿Y Sergio Massa? Bueno, Massa está totalmente en silencio en todo este tiempo, entendiendo que yo creo que no es el momento. De hecho, fíjate que se había anunciado el lanzamiento de un libro de él con supuestamente revisión de la gestión y demás, y lo postergó. Supuestamente era porque coincidía con el libro de Milei en la Feria del Libro. Después finalmente no lo sacaron. Bueno, sigue esperando allí. Está activo por detrás, en bambalinas,
pero todavía no tiene una construcción propia, mantiene un diálogo con Cristina, obviamente no con Alberto, pero tampoco me parece que hoy el peronismo lo esté visualizando como una figura con posibilidades para adelante, ¿no? Él pagó un costo muy grande como ministro de Economía, con una gestión muy cuestionada, perdió como candidato. Yo creo que dentro del peronismo eso no es gratis. ¿Y cómo lo ves al gobierno con todo esto? Pues sin duda lo que está sucediendo con Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, el escándalo de los seguros, que no hay que olvidarse, en algún punto tiene que favorecer a la figura de Milei. No sé si lo aprovechará o no. Bueno, yo en principio adhiero a la hipótesis que ayer desarrolló el jefe de gabinete Guillermo Franco, ¿no? Sí. Le permite ganar tiempo. Son semanas en las cuales el foco sale de las cuestiones más duras vinculadas con inflación, con desempleo, con pobreza, y toda la agenda pública entró en una especie de novela medio tormentosa, sí, como fue esta, y eso le permite al gobierno ir ganando tiempo. Naturalmente que para Milei el recuerdo vigente y reeditado del pasado es muy positivo, porque de alguna manera refresca la idea de contra qué vino a oponerse su gobierno, ¿no? Lo mismo que pasó con todo el episodio Venezuela y Maduro. Parece que toda la cuestión electoral, el fraude y demás, le sirve a Milei para plantarse contra lo que yo creo que es el principal contraste que él marca, sí, que es el pasado. Ahora, dicho esto, no debe creer el gobierno que con esto le alcanza para satisfacer demandas, porque en algún momento, digamos, la bruma se disipa y otra vez quedás con la realidad delante. Y la sociedad está esperando que, así como el gobierno cumplió con la promesa de bajar la inflación, también está a la expectativa de lograr lo que se llama crecimiento económico, que la gente en las encuestas o en los focus group lo verbaliza como llegar a fin de mes, ¿no? Lograr esa tranquilidad de que este mes puede pagar sus cuentas y llegar con margen, que el mes que viene lo mismo, lograr cierta estabilidad y normalización. Yo creo que todavía el gobierno tiene pendiente esa cuenta. Entonces, esto le sirve para ver si puede lograr lo segundo, pero le da tiempo, pero no resuelve la cuestión de fondo. No, a ver, claramente sin crecimiento económico esto es ganar tiempo, pero en algún momento se cae. Pues bueno, también ya empieza a formar parte de la novela diaria. Esto también la gente lo va a ver. Obvio. Sí. Bueno, mira, yo creo que, Antonio, si vos revisás los titulares de los diarios, de las páginas web en materia económica, sí, vas a ver todo el tiempo indicadores, algunos que dan positivo y otros negativos, se van mezclando permanentemente, claro, y yo creo que hay una sensación bastante, yo te diría, transversal, desde empresarios, como lo verbalizó Pablo Roca hace un par de semanas, hasta la base electoral de clase socioeconómica más baja de Milei, que está con esta idea de, y bueno, hay momentos que creo que esto va a funcionar y hay momentos en los que tengo más dudas, ¿no? Los propios votantes de Milei están un poco en esa situación. Y vos tenés, por momentos, inflación que va bajando el 4%, por otro lado, pobreza muy alta, consumo, la semana pasada se conoció una baja muy fuerte. Bueno, después hay sectores que están invirtiendo gracias al RI, entonces parece positivo. Bueno, yo creo que estamos teniendo señales muy dispares y que todavía no logran configurar una recuperación más nítida que genere un clima de negocios más próspero, ¿no? Sí. Sí, te pregunto por los senadores, que vos sabés que a mí me sorprende que no les importe nada. Es como que no lo puedo entender. El juez creo que ya habló también esta mañana diciendo que tenía razón Milei en lo que plantea, que es una... Ahora, en serio, Jorge, ¿no les importa nada? Bueno, ellos resolvieron después de varias idas y venidas, creo que fue en marzo, en abril, retomar el esquema del enganche, y con eso el enganche quiere decir que cada vez que aumentan a los empleados legislativos, ellos también se aumentan, ¿no? Eso fue un recurso en ese momento, y yo te diría, Antonio, que lo más descarado de mi punto de vista fue cuando en ese momento además se crearon el aguinaldo, claro, que ellos no cobraban, ¿no? Sí. Eso para mí fue como más agresivo porque era algo que no tenían. El tema del enganche venía, lo habían suspendido, pero había estado en algún momento. Sí, pero lo del aguinaldo no lo tenían.
Pero además volvieron al enganche, pero previo a eso se aumentaron más del 100% la dieta. Es que, claro, porque se recuperaron todo lo anterior. Y ahí se inventaron el aguinaldo, claro, tenés razón, yo me había olvidado de eso, se inventaron un aguinaldo, que no corresponde porque es dieta, no es salario. Absolutamente, y aparte nunca habían cobrado, o sea, en el momento en el que había digamos, era el discurso, no hay plata, de austeridad, etcétera, de la casta y demás, ellos hicieron este doble juego, volver a engancharse y sumarse el aguinaldo. Bueno, yo creo que es parte muy concreta del descrédito que tiene la dirigencia política, que en el punto tiene que ver con no estar atento a la sensibilidad social y a lo que implica esto, digamos, para la gente. Obviamente, está claro que los legisladores tienen que cobrar por su trabajo, corresponde, tienen que tener una remuneración razonable, pero hay ciertas circunstancias en las que dicen, bueno, si se aumentaron a principios de año, bueno, quizás en este caso deberían ir con otra línea, ¿no? Jorge, un placer, como siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Hasta luego. Jorge Eliotti, de la redacción de La Nación. Y ahora puedes hacer la ciudadanía italiana.